Cárdenas Fonseca. Con el permiso de la presidencia, señor secretario, bienvenido a este ejercicio de rendición de cuentas. Compañeros legisladores, permítanme expresarle al secretario en nombre propio una disculpa porque la agenda del Senado el año pasado no permitió que se cumpliera con este ejercicio al que nos obliga la ley. Y trataré de centrarme en aquello para lo que es este ejercicio, no habiendo tenido el año pasado esta práctica y refiriéndose este año, este momento al 2015, quisiera comentar con usted algunas cosas que en el mosaico nacional lastiman en el día a día, no sin reconocer en usted habilidades, destrezas, capacidades y la confianza que le tiene su jefe, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, entendiendo que en el lato sensu, en lo macro, usted está, como dicen, viendo el bosque y sus colaboradores en el día a día tratando de arreglar en su responsabilidad que las ramas de alguno de los árboles del bosque no sufran contaminación, pareciera ser que sus colaboradores, antes que ayudarlo a usted en su esfuerzo, le agregaban negativos a su desempeño en estos 2 años a los que me referiré. Pondré un ejemplo en particular que en Sinaloa lastimó mucho. El gobierno del señor López Valdés tuvo como jefe de la policía al señor Aguilar Iñiguez, bajo el argumento que para combatir la delincuencia la cuña tenía que ser del mismo palo. Y el señor Aguilar Iñiguez 2 años fue declarado no apto para el ejercicio del encargo. En 2014, 2013 fue la última vez. Y cuando se le cuestionó si iba a renunciar, él dijo que el examen de control de confianza que a él le interesaba era el de Maloba. Y bueno, pues en Sinaloa nos sentimos muy desprotegidos del órgano responsable en el sector coordinado de la dependencia a su cargo. No nada más que esta persona con plena impunidad durara los 6 años, sino que aparte retara de esa manera al orden jurídico. Igualmente, en Sinaloa, en los centros de reclusión se han dado un sinfín de fugas, de las cuales no tenemos claridad por qué se dan con tanta facilidad. De lo que sí tenemos claridad es que los exámenes de control de confianza y quien califica a quienes son aptos para estar en esos centros de reclusión, desde celadores, gentes del aseo hasta los directivos, es el orden federal. Ahora entonces, quien está validando las capacidades de esas personas, pues es el orden federal y no los órdenes estatales, y ahí tenemos un hoyo negro terrible. No me voy a referir al presente año porque va para peor. Señor secretario, tengo el gusto de conocerlo de hace varios años, de respetarlo, de ver en usted una gente que se aplica
en la responsabilidad de su encargo. Pero hay temas a quienes fuimos a la Facultad de Derecho, y aquí lo he criticado con bastante regularidad, como el de la llamada CONAGO, que no tiene documento legal alguno que le dé vida jurídica. Y sin embargo, en uno de los años que aquí me refiero, tuvimos el descaro hasta de llevarlos a firmar como testigos de honor en un evento con un organismo internacional. Es un grupo de facto, es un poder fáctico. Y lo he dicho aquí y se lo he dicho a quienes han presidido la CONAGO desde antes de que estuviera el gobernador de Morelos y ahora que estaba el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que si interpretáramos el concepto de su actuación en la Real Academia de la Lengua, caería perfectamente en una de las acepciones que sobre el particular dice pandilla. A mí me preocupa sobremanera, señor secretario, que todos nos estén reclamando el Estado de Derecho, dentro y fuera del país. Usted vaya y dé la cara, usted vaya y enfrente en la banqueta, en la cancha de básquetbol, en el lugar de la tragedia, y pareciera que la disfuncionalidad del sector coordinado no lo ha acompañado en ese ímpetu y en ese sentido de la responsabilidad. Usted hablaba ahorita de las Fuerzas Armadas, a quienes le reconocemos su función y el trabajo que han desarrollado. Sin embargo, algo que ha lastimado mucho, señor secretario, y en lo que yo le pediría y sería mi pregunta, a la luz de que el próximo año ejerceremos un presupuesto o se ejercerá un presupuesto que ya fue aprobado, ¿qué piensan hacer para la debida estructura del gasto? Para que en los gobiernos estatales no se tome el recurso que es de los trabajadores desde la aportación del patrón o la aportación del trabajador mismo, y los gobernadores con una desfachatez digan es que lo retuvimos. No, si lo hubieran retenido ahí estaba, lo dispusieron. Y uno es dinero de la federación como patrón, no es de los gobiernos estatales, y otro es del trabajador mismo, que es absolutamente ajeno. Y todos los estados tienen un problema gravísimo en sus pasivos laborales, en sus fondos de pensiones, y ahora por otro lado nos llega una minuta de dictamen de la Cámara de Diputados en la que van a poder utilizar para gasto corriente parte de las aportaciones. De igual suerte, en esta medida de la discrecional del gasto, en el ejercicio del gasto, señor secretario, lo que se plantea es, como sucede en Sinaloa, que el día de ayer el gobernador del estado plantea una inversión de 700 millones de pesos para crear un centro en condiciones más dignas para las Fuerzas Armadas, cosa que es loable. Pero el problema es que no le damos el tránsito legal, señor secretario. Sinaloa no tiene convenio de coordinación con la defensa desde hace 3 años. El único que existe de acuerdo a acceso a la información es para apoyo a las viudas o a las cónyuges cuando el esposo ha quedado en condiciones de no poder seguir desempeñando el encargo. En este entorno macro, dejando de lado la política migratoria y otros temas o de población, señor secretario, es fundamental que con su experiencia en el ejercicio de lo público y de la política, con su experiencia como es gobernador, con el reconocimiento que le tienen los titulares del Poder Ejecutivo estatales, se haga algo desde la dependencia a su cargo, que entiendo que usted
Lo invita a hacer todos los días, pero sus colaboradores no lo acompañan. Y le voy a poner un ejemplo. El Senado debiera de ver el pacto federal. Sin embargo, nos pasamos en el olvido, por no decirlo de otra manera, a los congresos estatales. ¿Qué les cuesta documentar legal y fehacientemente? Pongo un ejemplo: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea que es el Congreso del Estado el que deberá de pedir el auxilio del orden federal cuando esté sesionando ordinariamente, y cuando no lo esté haciendo lo podrá hacer el Ejecutivo, es decir, cuando estén en receso y esté funcionando la Diputación Local Permanente. Y no lo hacen. ¿Será meritorio para las Fuerzas Armadas seguirlas llevando en ese desaseo legal? ¿Será meritorio para la sociedad mexicana que hayamos creado una correa de transmisión en la que la calidad de vida de sus habitantes se ha visto diezmada terriblemente, porque ni siquiera se respetan los espacios competenciales del ejercicio del encargo en las entidades federativas? Por esa razón, señor secretario, yo no le preguntaría sobre un evento en particular, y sí le preguntaría qué es para corregir estos problemas de presencia cotidiana durante 2014 y 2015, en la que pareciera que la estrategia era que todos fueran culpables para que todos resultaran inocentes. Podamos corregir esto y con su sapiencia, su experiencia, su buena disposición, podamos tener un 2018 en el que verdaderamente estén orientadas ya las órdenes, las políticas, para que haya un ejercicio debido del gasto, no haya una deformación de la estructura del gasto y después todos los titulares de los poderes ejecutivos anden a salto de mata, y por otro lado les podamos corresponder a las Fuerzas Armadas conforme a lo que es el derecho positivo vigente actual, seguridad en la actividad que se desarrollan. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, senador Cárdenas. Solicito al secretario de Gobernación haga uso de la tribuna para responder al expuesto por el senador Cárdenas. Gracias, señor presidente. Senador Manuel Cárdenas, senadoras y senadores, en todo este proceso que hemos venido atendiendo en materia de seguridad, uno y parte fundamental es el tema de los controles de confianza. Aquí lo he dicho en esta tribuna, hace algunos años, en 2008, se determinó iniciar en este proceso de una manera más agresiva. Me refiero a los controles de confianza, impulsado por sociedad civil, y después se vio que la necesidad de diferenciarlos, de no aplicarlos de manera homogénea, de clasificarlos incluso de acuerdo a la responsabilidad de unos y otros cuerpos de seguridad. Hoy, aprobado que está y acordado, déjenme decirlo de alguna manera así, con la propia sociedad civil interesada en estos procedimientos, hoy hay controles de confianza en los estados. Apoyamos con los controles que se realizan en la PGR, que se realizan en el CISEN. Solo apoyamos, pero la definición respecto al resultado que se da sí está en los estados. Sí está en que los estados de ninguna manera pueden seguir teniendo en operación, como sucede en muchas entidades y en muchos municipios, a quienes no pasaron estos controles de confianza. Y esto, por supuesto, lo único que queda de parte del Gobierno de la República es señalarlo. Como lo dije hace un momento, daremos a conocer el diagnóstico completo, y ahí viene el tema
de los que no han aplicado los controles de confianza, para que se sepa qué estado y qué entidad y qué municipio está retirando. Sé que hay problema de liquidez, pero eso no quiere decir que por ello los puedan seguir dejando en las calles al servicio de la ciudadanía cuando no están aptos para ello. Y por eso es importante que se haga transparente quién sí cumple con la ley y quién no cumple con la ley desde los municipios, el Estado y la Federación. Los centros de reclusión están en la misma circunstancia. En los centros apoyamos en los procesos con protocolos, pero la operación también corresponde a los estados. Y recordar cómo está dividido nuestro país, es federalista. Nosotros buscamos acercamiento, buscamos coordinación, les damos todo el respaldo, todo el apoyo, todas las sugerencias, todos los lineamientos incluso, pero está en el mandato de los estados hacer las suyas o no, porque algunas no están en ley. Por eso la urgencia, y esto va muy ligado al punto final de usted, senador, la urgencia de poner en ley lo que no está regulado. Usted refirió a las Fuerzas Armadas, lo hemos escuchado aquí en el debate durante mucho tiempo, uno que va más ligado a tema de derechos humanos, cuando creo que debe de estar ligado al tema de regular lo que ya está sucediendo y evitar que se cometan actos desproporcionados si en el caso de que alguien osara comportarse de esa manera. En las entidades o los municipios. Pero no hay regulación al respecto, no hay ley de seguridad interior, y con ello está en solo una decisión desde un escritorio el decidir si van las Fuerzas Armadas en apoyo a los estados y a los municipios, sí a petición de los mismos. Pero no habla de protocolos, no habla de tiempos, no habla de esta temporalidad en la que deben de estar solo en presencia nuestras Fuerzas Armadas en los estados. Sí se ha urgido, escuchaba el último discurso del secretario de la Defensa, si ellos no están pidiendo estar en los estados ni en los municipios a hacer tareas que no les corresponden. Ellos lo que están pidiendo es que si esto va a seguir, hay que regularlo. Y esta ley no es para las Fuerzas Armadas, y yo quisiera dejarlo aquí muy claro ante el Senado de la República. La Ley de Seguridad Interior es para la seguridad de los ciudadanos, es para regular la actuación de las Fuerzas Armadas, no es para darles protección. Y respecto a los recursos, senador, hemos desde la área de gobernación apoyado y respaldado para que de manera transparente se ejerzan de mejor manera recursos como el Fortaseg. Señalado quienes llevan un atraso, y lo vamos a hacer aún más grande. No puede ser que no se haga un gasto efectivo y transparente del mismo. La Auditoría Superior de la Federación lo señala. Ahí hay una deficiencia muy, muy grande. Siempre se piden más recursos, pero no se gasta lo que se tiene. Y me refiero a centros penitenciarios en la aplicación de recursos para estos lugares y para el fortalecimiento de las policías. Nosotros creemos que con la otra ley que estamos solicitando, que es del modelo de policía, ahí también podrían ponerse sanciones a quien no ejerza debidamente los recursos en esta materia, y sanciones para quien no cumpla con responsabilidad el encargo que tiene hacia la protección de las y los mexicanos. Creo que es urgente buscar un acuerdo para caminar en estas dos leyes que son fundamentales para regular todo lo que usted ha mencionado en su exposición. Gracias, senador. Muchas gracias, señor secretario. Tiene luz.